La teología del cuerpo es un título que se le dio a una serie de catequesis de San Juan Pablo II, impartida los días miércoles, en las audiencias de los días miércoles, entre los años 1979 y 1984, que en definitiva hablan en torno a dos preguntas: ¿quién soy y cómo puedo ser feliz? San Juan Pablo, que nos ilumina todas las semanas para poder desandar este camino junto al padre Elías Duff. Querido padre, desde la ciudad de Pilar, ¿estás por allí, padre Elías? ¿Me escuchás bien? Verónica, sí, ¿qué tal? Acá estábamos. Un gustazo de vuelta de encontrarme con Qué vos y con la audiencia bueno, de Radio qué bueno. María. Gracias. Gracias por esta disponibilidad, ¿no? De un tema que seguimos recibiendo, padre Elías, comentarios que dicen: no sabía que existían estas catequesis, no sabía que se resumían con este título, no tenía conocimiento de esta posibilidad de trabajo interior. Y eso me pareció muy interesante, porque en definitiva la Mm, teología del cuerpo tiene que ver con un trabajo de redescubrimiento interior para descubrir justamente el que estamos hablando de la luz de Dios en nosotros. mm. Sí, absolutamente. En estas dos preguntas que decías, Juan Pablo II le dedica mucho, mucho tiempo a profundizar en la primera, ¿quién soy? Porque en el fondo, Mm. el mundo hoy se apura en dar respuestas de cómo ser felices. Y hay un montón de promesas de felicidad por todos lados. Pero, obvio, si no sabemos quién soy, quiénes somos, qué significa ser ser humano, de dónde vengo, hacia dónde voy, cuáles son esos deseos profundos de mi corazón, cómo estoy hecho, si no encuentro respuestas claras a esas preguntas, y es muy difícil responder la segunda, ¿cómo puedo ser feliz? Entonces, mira, te traje para mostrarte, porque A ver. esta es la teología del cuerpo, es un Ajá. librito sencillo, Mm, eh, mm. pero esto para que veamos cuánto de verdad un Papa Santo le dedica a profundizar en estas preguntas profundas del corazón y que todos necesitamos encontrar respuestas. Ujú. Hoy vamos a seguir hablando del hombre originario. Por Mm, eso te pido, si podés, querido padre Elías, que hagamos un resumen de lo que significa esta primera parte, ¿no? Como título, el mm, hombre originario, porque a partir de allí vamos a desglosar ciertos subtemas más que interesantes. mm. Contanos. Por supuesto. El viernes pasado decíamos que hay un diálogo de Jesús con los fariseos, en donde los fariseos le preguntan a Jesús: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? O sea, ¿está bien el divorcio? Son las mismas preguntas que nos hacemos hoy respecto a temas de sexualidad. ¿Está bien vivir el amor así, de esta manera o de aquella otra manera? ¿Cómo podemos vivir? ¿Esto está bien, eso está mal? Y fíjate que Jesús ahí en ese diálogo no entra en polémicas, no entra a contestar, bueno, sino que usa dos veces una expresión que es en el principio. Jesús nos invita a Mm, volver a nuestro principio, ¿no? De ahí ese título que decías recién, hombre originario, de nuestro origen. Es mm. decir, ¿cuáles son tus anhelos más profundos de amor? ¿Qué es lo que verdaderamente estás buscando? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Y vamos a escuchar esos anhelos como un eco en nuestro corazón. Porque a pesar de que hoy tengamos muchas heridas por nuestra vida, por nuestras historias, por nuestras relaciones, ese eco del amor original sigue estando ahí presente y por eso podemos encontrarlo, ¿no? Esa es como la invitación. Y una cosita más que también decíamos el viernes pasado, bueno, en ese eco del origen de nuestro corazón, de nuestro principio, podemos encontrar como varias experiencias originarias, experiencias de ese origen. Una es la desnudez originaria. Esto Juan Pablo II no es que lo inventa, sino que lo toma del Génesis. Volvamos a nuestro principio. En las Escrituras, ¿qué más principio que el Génesis? Bueno, en el Génesis Dios nos crea a su imagen y semejanza. Varón y mujer los creó. Y dice el Génesis, los dos estaban desnudos y no sentían vergüenza. ¿Qué significa eso? Que podían mostrarse tal y como eran. La desnudez del cuerpo es en realidad expresión de la desnudez del alma, de la identidad. Es decir, sé quién soy, sé cómo es el amor que merezco y lo mismo puedo decir de vos, ¿no? Adán y Eva se miraban con esa paz de esa mirada original. Ahora, hay otras experiencias también de ese origen que pueden hacer eco en nuestro corazón.
y que tienen que ver con justamente lo que decíamos recién, la búsqueda de la identidad. ¿Quién soy? Dios, cuando crea en el Génesis, viste que siempre escuchamos desde chiquitos, bueno, primero creó a Adán, después creó a Eva, eh, y acá hay un par de cositas importantes. Primero, em, cuando Dios crea a Adán, estaba él solo, no había nadie más, y estaban el resto de los animales. Y entonces Adán es como que empieza a preguntar, a hacerse estas mismas preguntas sobre su identidad. Y cuando Dios le da a Adán la tarea de nombrar a todos los animales, dice Juan Pablo II, es como si estuviera buscando su identidad, ¿no? Como si Adán dijera, bueno, este es un perrito, es lindo, pero este no soy yo, ahí no hay un humano como yo. Este es un gatito muy lindo, pero ahí no encuentro con quién relacionarme de par a par. Eh, entonces, ese momento que se llama soledad originaria es en donde Adán empieza a enfrentarse con esas preguntas profundas de nuestro corazón. Y fíjate que es lo mismo que nos pasa a nosotros. Cuando tenemos un momento de soledad, cuando llegamos a la noche y estamos cansados y por ahí podemos frenar un poquito, empiezan a asomarse estas preguntas, que puede ser un gran peligro si no tenemos buenas respuestas. Porque de hecho puede ser un momento de mucha desesperación. Cualquier noticia a nivel mundial, lamentablemente, la angustia, la depresión, la ansiedad, va cada vez más en aumento, sobre todo desde la pandemia esta parte y sobre todo con adolescentes y jóvenes. Eh, y al mismo tiempo, ya hace unas décadas por ahí, decidimos dejar de buscar las respuestas a estas preguntas en la fe. Porque dijimos, no, la fe no tiene nada que aportarme, ya la conozco, ya hice catequesis de chiquito, chau. Eso es otro capítulo, no tiene nada que ver con mi vida. Entonces las dos cosas pasan al mismo tiempo. Dejamos de buscar las respuestas a esas preguntas en la fe y al mismo tiempo sube la ansiedad, la depresión, la angustia, que me parece que eso es un punto importante, porque en el momento de esa soledad original, cuando nos enfrentamos con esas preguntas, necesitamos ir a lo profundo, porque también la otra tentación es quedarnos en la superficie, porque nos da mucho miedo enfrentarnos a esos interrogantes. Entonces, más vale quedarnos como medio lejos, ¿no? Eh, y acá me gustaría sumarte otra cosita, casi como un dato curioso, interesante. Te decía recién, Dios crea, siempre escuchamos desde chiquitos, Dios crea a Adán, Dios crea después a Eva. Y ahí hay un problema con la traducción, porque cuando escuchamos ese relato, enseguida como medio que se enciende una alarma diciendo, bueno, qué raro que Eva, que la mujer venga segunda, pareciera como un personaje secundario, eh, y esto es lo que perdemos en la traducción. Dios cuando crea, en el hebreo original, en el Génesis, Dios crea al Adam con M de mamá, al Adam. ¿Y qué significa Adam? Significa el ser humano. Dios crea primero al ser humano. No pensemos en términos de varón, mujer. Dios crea primero al ser humano. Y después, cuando crea a Eva, esa imagen de tomar del costado, ¿no? De la costilla, es como si hiciera esto, como si esa unidad que era el ser humano se divide en dos. Y ahora sí aparece el Adán con nene, de nene, y Eva. Pero los dos surgen al mismo tiempo. ¿Viste como la imagen que aprendimos en la escuela? La mitosis, cuando las células se Sí. duplican o aparece una nueva Ujú. célula, es eso, ¿no? Como es una sola y de repente aparecen dos. ¿Qué significa esto? Los dos tenemos la misma dignidad, los dos tenemos las mismas preguntas, y esto no se trata de una batalla de sexos en donde uno va a ser más feliz si hace miserable al otro, porque esa es como la otra tendencia de la que venimos, ¿no? Eh, entonces, no podemos apurarnos en dar respuestas a estas preguntas. Ujú. Bueno, todo esto nos plantea como este gran escenario que es ese escenario de nuestro origen. Nos hacemos estas preguntas y también necesitamos respuestas. Y ahí es en donde aparece la búsqueda de la unidad. Cuando podemos entrar en comunión con un otro, entonces nos damos cuenta también del amor para el que estamos creados, ¿no? Te decía hace un rato, hay algunas experiencias que son de nuestro origen.
Una es la desnudez originaria, Adán y Eva estaban creados desnudos y sin vergüenza. La otra, la soledad originaria, aparecía el ser humano solo. Y esta tercera, que es la última, que es la unidad originaria. Cuando aparecen los dos juntos, Adán y Eva, Adán le dice a Eva, o lo dice casi como una exclamación de alegría, al fin, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Es decir, al fin alguien como yo, al fin alguien con quien puedo entrar en intimidad, al fin alguien con quien puedo entrar en comunión, ¿no? Y todo eso, esos deseos de comunión que se realizan con un otro, lo expresa el cuerpo desnudo y sin vergüenza. Hoy nos cuesta un montón mirarnos a nosotros mismos, porque cuando nos miramos a nosotros mismos, muchas veces no vemos esa buena situación original del Dios que vio todo lo que había creado y vio que era muy bueno. Dios nos creó y toda nuestra creación es muy buena. A veces, en vez de escuchar esa buena voz de Dios, empezamos a escuchar otras voces por nuestras heridas, por nuestras historias, nuestro pasado. ¿Y cuáles son las voces que escuchamos? No sos tan valioso, no sos tan atractivo, no vales la pena que alguien te ame, etcétera, etcétera. El año pasado vi un video de una especie de, viste estos experimentos sociales que se hacen y se publican videos en Ujú, YouTube. sí. Este era un adolescente en una escuela secundaria en Estados Unidos y la consigna de la tarea era, tenés que grabar un video donde se vean cosas bellas. Mm, Y me pareció muy inteligente, este adolescente empezó a filmar a compañeros suyos del colegio. O sea, esas eran las cosas bellas con las que se encontraba. Eh, es gracioso cuando lo ves el video porque genera un poco de incomodidad, de, bueno, está bien, gracias, algunos se alegran, qué lindo. Y filma a una chica y cuando le explica por qué, le dice, estoy filmando a personas o a cosas que me resultan bellas. Esta chica, la que estaba siendo filmada, reacciona con mucha violencia y la empieza a increpar a la que estaba filmando. Le dice, me estás mintiendo. No, no, es verdad. Me estás mintiendo. Por qué me molestás así? ¿Por qué me decís estas cosas? Claro, cuando toda nuestra vida escuchamos estas otras voces, no sos valioso, no vales que alguien te ame, no sos bello o bella como profundamente más allá de lo exterior, nos cuesta escuchar esa voz de Dios que nos dice, sí sos valioso, sí eh, valés en definitiva que Dios mismo entregue la vida por vos, y sí hay belleza en vos, ¿no? Por eso mm, necesitamos volver a estos ecos de nuestro origen, a esa voz de Dios que nos confirma nuestra identidad, sí. porque el amor verdadero, sí, perdón. No, te estaba escuchando atentamente, Elías, y pensaba, hay muchas mamás y muchos papás y muchos abuelos escuchando, ¿sabes? Y Mm, mm, pensaba en cómo, como adultos responsables de los niños mm, desde el seno materno, podemos hacer que crezca una herida o mm, que esos ecos del corazón puedan sentirlos mientras vayan creciendo y después siendo adultos, ¿no? ¿A qué me refiero? ¿Cuántas frases, no? No valés, sos un mm, desastre, siempre lo mm, mismo, qué mm, distraído, etiquetas, frases que nos condicionan, ¿no? Y se mm, sabe a través de la psicología, de las neurociencias, que eso impacta de tal manera a nivel emocional, mental, corporal, que terminamos en definitiva con una herida muy profunda, difícil, ¿eh? ¿Se puede sanar? Sí, de esto estamos hablando. Si hemos mm, recibido estas frases, que a veces son peores que golpes, eh, quedan muy adentro del inconsciente, ¿no? Y a veces sí, actuamos de esta manera, como esta adolescente. ¿Me estás mintiendo? ¿Cómo? No, dale. ¿Me estás diciendo mm, yo, bella, linda, que soy importante? mm, No, ojo, ojo, porque a veces lo hacemos porque todo el mundo lo hace. Ah, no, pero son frases que uno le dice al hijo, al nieto. No, no, ojo, mm, porque eso cala muy, pero muy profundo en el alma sí. de ese niño actual.
Y sabes que por ahí, para agregar a esto que decías, que es tal cual, lo de la psicología y las neurociencias, pero una respuesta desde la teología es: ¿por qué esto cala tan profundamente? Porque toca nuestra identidad. O sea, no estamos Originaria, diciendo una claro, cuestión de desempeño. Bueno, acá te sacaste un 7 en claro. esta prueba, pero no importa. No, no, acá estamos tocando la identidad. Entonces, eso, Mm, claro, cala, y sobre todo si eso viene en la etapa de desarrollo de la identidad, la niñez, la adolescencia, más todavía es el dolor que puede provocar, o eh, cuando son cosas buenas, el bien que nos puede hacer, porque nos confirma en esa buena identidad. sí, sí. Pensaba también, mientras te escuchaba, que estas tres experiencias de origen están Ujú, vinculadas de alguna manera con una faceta de intimidad muy profunda, ¿no? mm, Por un lado, la desnudez, por otro lado, la ujú, soledad y por otro lado, ujú, el vínculo que yo tengo con otro, que no deja de ser íntimo cuando es profundo. Y esa intimidad a la cual en la sociedad de hoy se ve mucha huida, mucho mm, no quiero, yo lo que quiero es entretenerme para ver, para quizás no ver ciertas cosas que me incomodan a partir de mm, estas mismas heridas, o porque no sé estar conmigo, no me conozco, entonces no sé cómo es esto de estar conmigo y estar conmigo con un mm, otro. ¿Qué busco en un otro? En definitiva, a veces me busco a mí, las relaciones mm. espejo y cómo se van suscitando a través de la no aceptación en mi propia intimidad de mí y de los otros. Sí, totalmente. Hay una expresión que me parece muy linda y muy clave, hablando del mundo de la afectividad y de la sexualidad, eh, que dice Juan Pablo II, que hoy podemos entrar en comunión de cuerpos, pero no entramos en Mm, comunión de personas. claro. Es decir, puede haber intimidad sin verdadera intimidad, porque en lo que anhelamos ser amados es en nuestro ser personal, en quién soy yo, en mi mundo interior. Lo que una persona o una pareja busca expresar en la comunión de los cuerpos es no solamente ser aceptado en mi cuerpo, sino todavía más profundamente es ser aceptado en mi identidad. Pero claro, Mm, si, volviendo a lo que decíamos recién, si toda mi vida o gran parte de mi infancia o mi adolescencia escuché no vales, entonces ¿cómo puedo abrirme a que otra persona me ame? ¿Cómo puedo abrirme a la intimidad si cuando abro este mundo interior encuentro un montón de porquerías? Por eso, claro. primero, verdaderamente necesitamos ser sanados en nuestra identidad para recién ahí entrar en la intimidad, porque es muy lindo el significado etimológico de la palabra intimidad. Intimidad, bueno, tiene dos significados en realidad. Uno es entrar a lo más de adentro, a lo más del centro, pero el otro significado viene de intimere, es no temer. Es decir, solamente puedo estar desnudo y sin vergüenza, tanto en el cuerpo como en el alma, en mi identidad, es decir, desnudo y sin temor, frente a quien sé que me va a amar y me va a afirmar en mi identidad. Si tengo miedo, probablemente, porque también hay que escuchar esas experiencias de dolor, ¿no? Y también hay que escuchar las experiencias de miedo. Si en un momento de intimidad o de afectividad o lo que fuera, no solamente en el orden sexual, sino en general, si tengo miedo, probablemente tengo miedo porque percibo que el otro me puede usar en vez de amar. Para Juan Pablo II, lo contrario a amar no es tanto odiar, como solemos pensar, sino Mm, usar. Eh, y acá, en realidad, ya estamos entrando casi en un nuevo ciclo. ¿Te acordás que algún viernes atrás te decía la teología del cuerpo sí. tiene 6 ciclos, 6 partes? Primero es ese hombre del origen, esa buena creación, esa buena identidad, pero después cuando entra el pecado, empieza este hombre histórico, que igual seguramente dará más para charlarlo el viernes que viene, pero te adelanto esto, Mm, que queda muy, muy bien expresado, ¿sabes qué? En Toy Story 3.
Resumo la Mm, historia. Toy Story es esta película de los juguetes, ¿no? De Woody el sí. vaquero y de Buzz Lightyear. Eh, y el gran tema de Toy Story 3 es la basura. Mm, Estas películas funcionan porque tocan alguna fibra humana, o sea, funcionan porque no tiene ningún sentido, sino que nos sintamos identificados con juguetes, ¿no? Porque lo que pasa con un espectador que va a ver Toy Story 3 es eso, se siente identificado de repente con un juguete. Pero eso ocurre porque toca estas fibras humanas. El gran tema entonces es la basura. Vale la pena ver con estos ojos toda la película, pero una escena nomás que te cuento. El nuevo personaje en la historia, el nuevo malo, es un oso de peluche que se llama Lotso. Lotso en un momento cuentan su historia, porque no siempre fue malo. Y de repente cuando cuentan su historia, vemos que él era el mejor amigo de una chica, ahora no me acuerdo el nombre. Iban juntos para todos lados, era su juguete preferido, todo. Un día van al campo y esta chica se olvida del Lotso, lo deja ahí tirado. Lotso vuelve con dos juguetes más, con mucho esfuerzo, caminando abajo de la lluvia y varios días y noches, vuelve hasta la casa de su dueña. Y de repente cuando se asoma por la ventana, Lotso ve que estaba su dueña anterior con otro oso de peluche exactamente igual a él. O sea, mm, que había sido reemplazado. Y el narrador de la película dice, algo dentro del Lotso se quebró ahí. mm, Y entonces él agarra los otros dos juguetes y se va. Eh, y uno de esos dos juguetes le dice, pero solamente te reemplazó a vos. Y el otro enojado dice, no, nos reemplazó a todos, ¿no? mm, Si yo voy a vivir miserable, ustedes también van a ser miserables. Si yo experimenté, de vuelta, ¿por qué funciona? Porque sabemos que nos duele sentirnos usados y reemplazados por otros. Si yo me siento así, si este es el juego para las relaciones afectivas, yo voy a jugar ese mismo juego con los demás. Voy a reemplazar a los demás, voy a usar a los demás. En el fondo, conocer nuestra identidad es conocer que somos irreemplazables, que somos únicos. No hubo otra Verónica como vos en la historia, ni nunca más la va a haber. Sos única, pero además sos irreemplazable. Si a mí en la parroquia se me rompe un foquito de luz, no pasa nada, porque tengo enfrente un supermercado, una ferretería, hay 1000 foquitos más de luz, exactamente del mismo modelo. Puedo sacar este, lo tiro a la basura y meto el nuevo. Cuando alguien nos trata así, como algo que puede ser reemplazado y tirado a la basura, y pongo a alguien nuevo en su lugar, nos duele profundamente porque justamente esto que decíamos recién, ataca nuestra identidad, nuestra dignidad. Y nuestra dignidad es la de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Nuestra dignidad no se parece a nada de la dignidad de las otras criaturas. ¿Es bueno cuidar a un perrito, a un gatito? Sí, absolutamente que es bueno, por supuesto. Pero la dignidad de ser imagen y semejanza de Dios la tenemos grabada a fuego en nuestro corazón y eso es lo que hace que querramos que nos traten de ese modo, como únicos, como irreemplazables, porque en el fondo, si estoy creado imagen y semejanza del que es el infinito con mayúsculas, mi dignidad también tiene algo de infinito, ¿no? Mi valor, mi identidad. mm, mm. Vamos a hacer, Padre Elías, una pausa. Y al regreso, ¿qué preguntas nos podemos ir haciendo para ir pensando en la pausa musical en relación a estas tres experiencias de origen? La desnudez original, la soledad y la unidad. ¿Qué podemos ir Ujú. trabajando en nosotros o preguntándonos sobre la base de qué aspectos para ir descubriendo estas tres experiencias originarias? Bueno, pienso que profundizar un poquito más en la desnudez. ¿Por qué nos cuesta el mostrarnos tal y como somos? Mm. ¿Por qué nos cuesta mostrarnos tal y cómo somos? El encuentro de la música, el que tenga ganas de compartir esta reflexión, que lo haga al 351-871-593. Ya venimos.
nace y muere a veces sin vivir. Camina desde el niño al viejo sin gozar eso que él mismo le llama felicidad. Y si la tiene aquí, la va a buscar allá. Tropieza tantas veces en una misma piedra, frutas que llega, pasa sin madurar. Si tiene tiro, quiere tener mucho más. Es un misterio y es de la vida la sal. Tiene alma de guitarra encordada de estrellas, y es una falta envidia a su corazón. Solo se diferencia del reino animal, porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre, llore y ría, será la fantasía que Dios creó. Lágrima de niño y de crespín, en monte denso, copla, vida y manantial. Es muy capaz de dar la vida, de matar. Es luz y sombra, tierra arada y arenal. La pucha con el hombre, querer ser tantas cosas y nunca más es cuando es tan solo es él. Es un camino que anda solo bajo el sol, sendero trajinado por sueños de amor. Tiene alma de guitarra encordada de estrellas, es una falta envidia a su corazón. Solo se diferencia del reino animal, porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre, llore y ría, será la fantasía que Dios creó. Hola Radio María. Bueno, estaba escuchando la pregunta. Creo que en lo personal no me cuesta mostrarme tal cual soy. Por el contrario, siempre he sentido que me libera mostrarme tal y cual como soy, porque le permite al otro amarme genuinamente más allá de mis defectos, mis errores. Creo que en mi vida personal he tratado de hacer un proceso de reconversión muchas veces, y siempre le digo a mis amigas, gracias por amarme aun cuando era más difícil que ahora amarme, ¿no? Porque creo que uno con el tiempo va, por lo menos si tiene la capacidad de autorreflexión y de mirarse a sí mismo frente al espejo, ¿no? Reconociendo sus propias miserias, tiene la posibilidad de ir trabajándolas. Y con respecto a quién soy, me lo he preguntado mucho por muchas cuestiones, sobre todo por cuestiones de índole laboral, ¿no? Donde nunca me he permitido desarrollarme sí en lo que me gusta hacer, pero quizás no tanto económicamente, ¿no? Y por muchas otras razones, y creo que hoy la respuesta que me define y la que más paz me da es: soy hija amada de Dios. Gracias, Radio María. Gracias.
Gracias a ustedes, gracias por este hermoso mensaje. Estamos hablando con el padre Elías Duff, quien lleva adelante este ciclo casi nuevito, hace 2 semanas que estamos en el aire, Teología del Cuerpo, la recopilación de 129 catequesis en las audiencias de día miércoles de San Juan Pablo II, hablando en torno a estas 2 preguntas fundamentales: ¿quién soy y cómo puedo ser feliz? Padre Elías, interesantísimo, ¿no? Si yo me hago transparente, si me muestro tal cual soy, si trato de sanar heridas, si trato de ser en esencia como Dios me creó, buscando esos ecos del corazón del cual hablábamos la semana pasada, ahí me puedo encontrar con el núcleo del otro. Si no me encuentro desde la No. superficie, hablando de células, ¿no? La Mm. mitocondria, la superficie, ¿no? Todo lo que ingresa dentro de la célula la transforma. Si se queda en la superficie, no. ¿No? Para ser transformada la célula tiene que ingresar, ¿no? Otro agente u otra célula para luego poder hacer Mm. esta multiplicación, ¿no? Mutación dentro de la misma. Encontrémonos desde los núcleos a partir de nuestras vulnerabilidades. Me resultó muy interesante el Mm. mensaje. Sí, totalmente. Gracias por esa imagen porque es súper acertada. Porque en el fondo tiene que ver también con lo que decía la oyente recién. Eh, Necesitamos hacernos vulnerables, el amor nos hace vulnerables, pero eh, también ese es el signo de que me estoy abriendo a reconocerme en el fondo hambriento. O sea, nuestra naturaleza es la de ser seres hambrientos. Y está bien que sintamos en nosotros ese hambre de amor, ese hambre de felicidad, porque Dios nos creó así. Eh, hay un salmo que me gusta mucho, no recuerdo si te lo mencionaba la vez pasada, que dice: un abismo llama a otro abismo. En el fondo, Mm. el abismo de nuestro son es como una especie de agujero infinito que solo puede ser colmado, saciado por el abismo del amor infinito. Pero claro, para reconocer esa realidad en mi corazón, necesito que ese corazón se rompa, se abra, para poder mirar, es decir, necesito hacerme vulnerable para poder mirarme en serio por dentro. Eh, y, y ese amor de Dios, a veces, esto sí me acuerdo haberlo mencionado la vez pasada, peleamos demasiado con esa imagen de un Dios policía, de un Dios medio tirano, Mm. que está desde el cielo señalándonos, mirándonos con el dedo, a ver cuándo pisamos el palito. Entonces, claro, nos cuesta hacernos vulnerables con la imagen de un Dios así. En cambio, ¿por qué esto se llama teología del cuerpo? Porque el cuerpo hace visible lo invisible, dice Juan Pablo II, lo espiritual y lo divino. ¿Qué es lo que revela tu ombligo? Tu ombligo revela que sos hija. Nuestro cuerpo lo manifiesta, ¿no? Y nuestra primera identidad como hijos es que somos, como decía la mujer que habló recién, somos hijos. Por eso es tan importante volver a nuestro origen, porque ahí es en donde reconocemos esa identidad filial. Entonces, el padre que ama a su hijo no está esperando que su hijo haga todas las cosas bien para recién ahí encontrarse con él, como si fuera, como si la vida humana fuese una especie de test o de prueba. A ver, Dios está en el cielo esperando con los brazos cruzados, a ver cuándo vas a hacer las cosas bien. Cuando hagas todo bien, entonces ahí sí puedes acercarte a la iglesia, a misa, a la confesión. Justamente necesitamos acercarnos cuando estamos rotos, por eso Jesús es Salvador. Esto lo dice, lo que recién porque no me acordaba bien la cita, San Pablo en el capítulo 5. Dios nos demuestra su amor en esto, en que cuando todavía nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque esa es la divina misericordia verdadera. La divina misericordia es: Señor, me abro en intimidad, en mi desnudez y sin vergüenza, en el medio de todas estas porquerías que tengo dentro, en el medio de mis historias, de mis dolores, etcétera. Yo no solamente no puedo resolver todo esto solo, sino que no tiene sentido plantearme él, bueno, cuando tenga toda mi vida cerradita con un moño, recién ahí me acerco a Dios.
No, es que no, Dios no está esperando esto y tampoco puedo hacerlo. La Divina Misericordia entra en el medio de todos esos dolores. Y entonces ahí es cuando me reconozco verdadero hijo. No soy un alumno en una prueba, soy hijo. Entonces, en ese nivel de vulnerabilidad, de profundidad, necesitamos dejarnos amar por Dios. Y ahí es también cuando sale a la luz mi verdadero valor, porque es un valor que no se altera por las circunstancias, ni siquiera se altera por mi pecado. Soy hijo amado, siempre. Y es el amor lo que me Hoy transforma en estamos definitiva. recordando, querido Elías, estamos recordando la figura de Mm, Madre Teresa. ¿Cuántas experiencias de Madre Teresa nos hablan de la mm, dignidad de los más mm, vulnerables, ¿no? Hablando del cuerpo de moribundos tirados en la calle de Calcuta, tirados digo, ella los recogía, iba a esos centros especiales que ella misma había fundado para darle una muerte digna mm, a aquellos que morían en la calle, llenos de mm, gusanos a veces, perdón la imagen, pero es mm, así, ¿no? mm. Y decía que muchos decían gracias con una sonrisa y morían, ¿no? Hasta ese nivel de necesidad de sentirse hijos amados tenían estos hermanos y Madre Teresa iba hacia el encuentro de los más olvidados, de aquellos que no, nadie decía nada, ¿no? Pasaban por al lado como si fuese un pedazo del mismo asfalto de adoquín de Calcuta, ¿no? Qué importante volver al origen, pensaba Elías, qué importante volver a esa unidad también. Y unidad me refiero al cuerpo y el espíritu, porque seguimos con esta disociación, ¿no? Una parte es el cuerpo y otra parte es el espíritu. Una parte es lo que yo pienso, otra parte el cuerpo y otro el espíritu, ¿no? Estamos continuamente a veces disociados de nosotros y no nos damos cuenta de que es el cuerpo, como decías vos, quien a veces nos habla de lo que el espíritu está gritando. Sí, totalmente, porque esto hay como una especie de reacción en cadena acá, hablando de estas disociaciones. Lo primero que queda dividido, de vuelta, en el origen, en el Génesis, la primera disociación es de Dios respecto al ser humano. Fíjate que el, el- el primer pecado, el pecado original de Adán y Eva, en su profundidad, no es tanto haber desobedecido una orden de Dios, no tomen de este fruto del árbol, sino la desconfianza. Dios les dijo, tienen todo este jardín, y acá es muy lindo, porque Edén significa jardín de los placeres o parque de las delicias, ¿no? O sea, Dios nos creó en un gran parque de diversiones del gozo y del disfrute, ¿no? Eh, tienen todo este jardín, tienen todos estos árboles, tienen toda esta creación hermosa para el gozo, para el disfrute, para la alegría. A veces tenemos demasiado mal asociado el gozo al pecado. No, Dios nos creó para el gozo. Es verdad que después nosotros podemos retorcer eso, pero Dios originalmente nos creó para el gozo. Y nosotros nos centramos en el único árbol que nos dijo, miren, de este árbol no. ¿Cuál es la imagen del árbol? No nos imaginemos tanto un árbol físico, sino que es una imagen que nos quiere transmitir una idea. Eh, Ese árbol se llamaba de la ciencia, del bien y del mal, ¿no? Eh, ¿Y qué es lo que le pasa a Adán y Eva? Empiezan a desconfiar del don. Ya no confían en que Dios sea un padre bueno, no confían en que Dios les dio su vida y todo ese Edén para el gozo, para el disfrute. Y ¿sabes qué? En el fondo creo que Dios no me quiere feliz. Dios está en contra de mi libertad, Dios está en contra de mi felicidad, como tantas veces escuchamos hoy en la cultura. Entonces, ya no puedo recibir la felicidad y el amor como un don, como un regalo, sino que la tengo que arrebatar. Eso es lo que significa esa imagen de tomar del árbol, tomar el fruto del árbol. Yo tomo mi felicidad en mis propias manos. Yo decido qué está bien y qué está mal. Yo decido qué es lo que me conviene. Entonces, el primer pecado de Adán y Eva es la desconfianza. Ya no creo que Dios quiera mi felicidad. Yo la arrebato, yo la tomo en mis manos. Eh,
Entonces, claro, ahí se rompe esa primera unidad, entre Dios y el ser humano. Y ahí es donde viene esa reacción en cadena que te decía recién. Tiramos una ficha del dominó y después viene todo lo demás. La otra unidad que se rompe es conmigo mismo, ¿no? De hecho, fíjate el clima cultural en el que estamos. Se rompe alma y cuerpo. ¿Y qué es lo que decimos hoy culturalmente? Tu cuerpo no hace a tu identidad. Tu cuerpo no dice nada sobre vos. Es más, tu cuerpo es una cosa maleable que podés modificar a gusto y placer como si fuera un pedazo de plastilina, pero eso no toca tu identidad. Hoy, esto es súper delicado y lo digo con profundo respeto a las personas que pasan por esta situación, no lo digo ni señalando, ni acusando con el dedo, ni nada por el estilo, pero hay en quienes atravesaron alguna cirugía con la esperanza de cambiarse de sexo, hoy hay una gran tendencia a volver hacia atrás, porque, porque se dieron cuenta que, primero, que esto era una gran mentira, pero segundo, que nadie les dijo, nadie les anticipó las consecuencias que iban a vivir fruto de esa disociación, a nivel psicológico, a nivel social, a nivel biológico, un montón de consecuencias. Eh, entonces, claro, estamos como rotos interiormente y eso después lo manifestamos en el exterior. O sea, así como el cuerpo hace visible lo invisible en términos buenos, soy hijo, soy amado, soy deseado, y también el cuerpo hace visible lo invisible en términos de dolor. Que quizás sea la primera vez en la historia en donde el cuerpo manifiesta visiblemente tan fuertemente esos dolores internos que tienen que ver con nuestra identidad. Es Entonces, un trabajo, y, ¿no? y- y siguen Parece, habiendo es roturas, una ¿no? Varón, invitación, mujer, el ser humano con toda la claro. sociedad. Sí, perdón. Claro, qué invitación el de volvernos a encontrar con estas experiencias, ¿eh? La desnudez, la soledad y la unidad, en medio, dicen por acá, ¿no? Desde Mar del Plata, en medio de eras digitales donde aparentar es lo más, donde el Mm, avance de la mm, tecnología nos muestra el para afuera en vez de para adentro, ¿no? Y mm, acá se nos invita a la pureza de corazón, a la esencia, también a la libertad, a la unidad, si nos sentimos disociados, a la vocación del amor, porque creo que estas tres mm, experiencias originarias nos hablan de la vocación final del ser humano, Padre Elías, que es la mm. vocación al amor, ¿no? Con mayúscula. Sí, totalmente. De hecho, fíjate qué lindo el catecismo cuando habla de la vocación, es verdad que primero habla del orden sagrado y del matrimonio, pero cuando habla de vocación propiamente, habla de vocación, en primer lugar, al amor y a la bienaventuranza, es decir, la felicidad. Claro. Todos estamos llamados a esa vocación al amor y vocación a la felicidad. Acá no hay nadie que quede fuera, a pesar de cualquier herida, de cualquier historia, a pesar de que a lo mejor luchamos. Sé que a mí me toca acompañar muchos jóvenes que viven su fe, que quisieran encontrar una buena pareja, que quisieran casarse y les duele su soledad, o personas que les duele en el corazón alguna enfermedad o alguna historia. Dios, la cruz de Cristo alcanza a todas esas situaciones y puede redimirlas. Mm, Ninguno de nosotros, mm. en la medida que nos abramos verdaderamente, ninguno de nosotros queda fuera de la redención y de esa vocación que mencionabas. Hermoso. Gracias, querido Padre Elías. Si Dios quiere, la semana que viene nos volvemos a encontrar con más teología del cuerpo en el hombre histórico. En este caso ya saltamos hacia otra fase que nos habla también de la amplitud, ¿no? Que nos trae el mensaje de San Juan Pablo II en estas catequesis. Un abrazo fraterno. Muchas gracias y un gran abrazo para vos también y todos los oyentes.